Bolivia a los hidrocarburos. Somos un país que hace 25 años, con la guerra del gas y todo aquello, se confundió política energética con política hidrocarburífera, ¿no? Hemos limitado la política energética solo a hidrocarburos y en hidrocarburos solamente al gas, descuidando los otros energéticos, los otros hidrocarburos incluso, por eso estamos haciendo cola para cargar diésel y gasolina. Y son estos temas que vamos a abordar mañana. Y claro, también para que la gente un poco entienda y cuestione qué es lo que te dice tu candidato, el de que sea de tu preferencia, sobre estos temas. Claro. ¿No? ¿Qué respuestas hay a este tipo de problemas que los estamos viviendo todos en el día a día por parte de los candidatos? También algunas propuestas por parte nuestra, obviamente, pero en un contexto de un diagnóstico claro, ¿no? de cómo hemos llegado acá, de cuál es la situación en la que estamos y cuáles son las vías que podemos tener de salida. Raúl, hablando de energía, unos dirán solamente se va a plantear también interrogantes de lo que está pasando con el GLP, GDB, porque también se está queriendo ver si hay riesgo en lo que llega a finalizar el año en cuanto a la proporción de niveles de gas. Esto también ha generado bastante preocupación. ¿Esto es también un tema también que se puede abordar? Así es, Níbar, es un tema que vamos a abordar también mañana porque el GDP y el GNB dependen de la producción de gas natural. Si la producción de gas natural cae, lo previsible es que lo que se obtiene de ese gas, en este caso GLP, propano, butano y también el gas natural vehicular, tienden a caer, ¿no? Tienden a disminuir también en el tiempo. Creo yo que en el caso del GLP es un tema un poquito más crítico que en el caso del GNB, ¿no? El tema del GLP yo creo que va a ser más crítico. ¿Por qué? ¿Por qué es más crítico? Porque el GLP, bueno, Bolivia importaba GLP hasta el 2014. Desde el 2014 dejamos de importar GLP porque se construyeron dos plantas separadoras de líquidos, la de Río Grande y la de Gran Chaco, en la calle Cuiva. Esa planta tenía mucho sentido porque el gas rico que salía de nuestros campos e iba hacia la Argentina pasaba primero por esta planta. En esa planta se le sacaba esa parte líquida, ¿no? el propano y el butano, para enviar gas seco hacia la Argentina. Entonces, en esa medida teníamos un excedente de GLP que Bolivia podía abastecer su mercado interno, ya no importábamos, pero incluso exportábamos ese GLP. Sin embargo, desde noviembre del año pasado hemos dejado de exportar de gas natural a la Argentina, hemos perdido el mercado argentino por completo, entonces ese gas ya no está entrando a la planta separadora de Yacuiba para ir hacia Argentina. Entonces nos hemos quedado sin el GLP que obteníamos de esa corriente de gas. Para que la planta no quede parada, se ha hecho un ducto pequeño, de donde sale el gas que va al Brasil, de San Alberto, de Sábalo, y entra a esa planta para ir hacia el Brasil, pero el volumen que entra es mucho menor. A eso quería llegar, o sea que al Brasil estaríamos incumpliendo los niveles. No estamos incumpliendo, pero estamos exportando un 60% menos de lo que exportábamos antes. ¿No ha dicho nada el gobierno brasileño? No, porque el contrato en realidad ha terminado en diciembre del 2019. Lo que estamos ahora haciendo es un proceso de cierre de contrato. Se ha firmado una adenda este año que lo está alargando por 2 años más, pero por volúmenes que son la mitad de lo que teníamos contratado antes. Antes al Brasil exportábamos 32 millones de metros cúbicos por día. Ahora el máximo contratado es 14. ¿No? Ahora, Raúl, no solamente hay que hablar de producción, sino también de distribución. Y aprovechando este tema de la distribución, está el hecho 2 puntos. El primero, el de GLP, que tiene que ver, justo el GLB, con el tema de lo que significa utilizar los gasoductos alquilando. Esto también es un tema que importa. Ahora, si hablamos también de distribución y ya nos transportamos a lo que es los hidrocarburos como gasolina, diésel, ha salido hasta pocos minutos atrás que los transportistas de estos elementos del diésel y la gasolina van a entrar en paro. Las cisternas, sí. 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 Ahora, se ha podido analizar desde Jubileo la conformación de todo este sistema de distribución que existe en nuestro país y si hay núcleos o pequeñas células de corrupción. Es una denuncia que está presente desde hace varios meses ya en realidad, el tema de qué es lo que pasa con la distribución del combustible y de la importación y de la distribución de ambas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia energética, lo deseable debería ser que importemos por ducto, ¿no? Importar por ducto y en el mercado interno obviamente ya serán las cisternas las que distribuyan al interior. Pero la importación vía cisternas, uno, que no es del todo eficiente, dos, que es más cara,
Tiene una complejidad logística, además, adicional a lo que podría ser utilizar un oleoducto o un poliducto. Pero entendemos que hay razones no claras por parte de yacimientos para seguir optando por el tema de cisternas. Desde una visión nueva, renovada, de una nueva política hidrocarburífera, deberíamos más bien apostar por la importación vía ductos, ¿no? Debería ser lo recomendable, o incluso importar petróleo crudo para refinarlo en nuestras propias refinerías y de ahí poder obtener diésel o gasolina. Sin embargo, ahí hay una particularidad, y es que nuestras refinerías no son aptas para cualquier tipo de crudo, ¿no? Entonces hay que importar un petróleo que cumpla esas características para poderlo refinar ya sea en Cochabamba o en Santa Cruz. Muy bien. Y en el tema del transporte del gas, perdón, que no me quiero quedar con eso porque ha habido mucha propaganda sobre el tema de volvernos transportadores. Bolivia estaba destinada a ser centro energético y ya nos estamos volviendo en transportadores del gas argentino. La ganancia que recibe Bolivia por ser transportador, es decir, por llevar gas de Vaca Muerta hacia el Brasil, es mínima en relación a lo que recibíamos cuando exportábamos gas a la Argentina o al Brasil como productores, ¿no? Como productores a la Argentina estábamos hablando de un negocio el 2024 de cerca de $400 millones año, ¿no? Sin embargo, en el caso de transportar gas de Vaca Muerta hacia el Brasil, estamos hablando de cerca de 60 millones, 80 millones al año, ¿no? Entonces, como quien dice el dicho, a nada. a nada, pero el problema es que ese a nada llega solamente al nivel central, ¿no? El transporte no paga regalía, no paga IDH, solamente va al nivel central. Pero ayuda, ¿no? Para el tema de divisas, por lo menos. Por lo menos. Alguito ayuda. Lo que hemos podido evidenciar también es, y lo que me llamó la atención, la dependencia que tiene Bolivia todavía con lo que tú decías, el tema de los hidrocarburos que vienen de los fósiles, ¿no? Tengo este cuadro para que nos expliques un poco de cómo han sido estos datos que se han mostrado justamente y nos puedan ayudar a entender esta dependencia del diésel y la gasolina. Bueno, la matriz energética boliviana, estos son datos del balance energético 2023, que es el último dato que tenemos disponible por parte del Ministerio de Hidrocarburos. Podemos ver que cerca de un 80% del consumo energético en Bolivia depende de hidrocarburos, ¿no? El primero es diésel, el energético que más se consume en Bolivia es diésel, 25%. Otro 25% es gas natural, luego están las gasolinas con cerca de un 23%, y luego está el GLP y otros derivados, ¿no? Pero diésel, gas natural y gasolina son los principales energéticos que se consumen en Bolivia, muy a pesar de que desde el 2016 hemos avanzado algo en renovables, pero muy poquito. Pero la electricidad, que ahí está con un 11% en términos de consumo energético, ese 11%, la mayor parte, 70% de ese 11%, es generado también con gas, termoeléctricas. Y esto responde, Never, a la política hidrocarburífera en Bolivia. Tú recordarás la guerra del gas, ¿no? Gas. El referéndum sobre política energética de 2004, que en realidad las 5 preguntas eran sobre gas también, solamente hidrocarburos, no energía, no el resto de la energía. Han marcado, creo yo, una dependencia en la producción, en el consumo energético y también en la renta, ¿no? La renta petrolera que recibimos principalmente. Creo que los bolivianos nos hemos olvidado un aspecto fundamental. Es un recurso natural no renovable. Se termina en el tiempo. Entonces, y eso nos trae dos problemas. Un problema energético, por esta enorme dependencia. Dependemos un 25% del consumo energético de gas natural, pero un 25% de diésel y un 23% de gasolina que vienen de líquidos también. Y son combustibles que ya no estamos pudiendo producir solamente en el país, ¿no? Estamos perdiendo la autosuficiencia energética de estos combustibles. Y eso nos obliga a importar cada vez más. Con un consumo como este, y si tú ves ahí el gráfico de barras, en la barra superior está el transporte. El principal consumidor de energía en Bolivia es el transporte, por la gasolina y el diésel justamente. Entonces, estamos con un 56% de consumo del sector del transporte. Esto está muy por encima del promedio de Latinoamérica, que es 38%. ¿Por qué? Por la subvención. La subvención en Bolivia es un incentivo a que tú sigas consumiendo más diésel y más gasolina porque es un combustible barato. Claro. El consumidor paga una tercera parte del precio real de esos combustibles. 2/3 son subsidiados. Entonces, eso nos ha llevado a esta situación y, como te decía, lo que no produces lo importas, ¿no? Y lo importas con divisas, no con bolivianos, y a un precio obviamente caro. Claro. Ahora, con estos datos que justamente los vas a profundizar mañana, nos ayuda a entender de que la situación de Bolivia es mucho más complicada y compleja, ¿no? Sí. De aquí a 2, 3, 5 años, ¿cuánto tiempo la proyección que podamos tener en una perspectiva de crisis?
Bueno, ahorita, bueno, yo creo que Bolivia ya está en una crisis energética de el consumo de diésel, para que la gente que nos mira lo entienda, el 90% del diésel que se consume en Bolivia es importado. Eso quiere decir que de cada 10 litros que usted carga en su camión, 9 son importados. Si vamos a la gasolina, de cada 10 litros que tú cargas, 6 son importados, ¿no? Entonces, cada vez dependemos más de lo importado, más de la mitad de lo que consumimos en esos combustibles viene de la importación. Requerimos divisas, no tenemos suficientes divisas. Entonces, en el gas, la gasolina y el diésel ya estamos en una crisis energética. En el caso del gas natural, todavía tenemos para nuestro consumo 100% de nuestro consumo interno, pero de acuerdo a una proyección nuestra y considerando la declinación de los campos, si es que Bolivia, Never, no descubre por lo menos 3 megacampos importantes, estimamos que podríamos estar importando una parte del gas natural desde el 2028, en 2 años y medio más o menos, ¿no? Empezaríamos con este problema. Estamos en un año electoral, creo yo que es una oportunidad importante para que los actores políticos, y el siguiente año lo va a hacer a nivel subnacional también, puedan dar propuestas, ¿no? Construir propuestas con la ciudadanía y también desde sus visiones sobre cómo salir adelante en esta situación, que ya es crítica. Yo creo que esta crisis se habla mucho de reactivación económica, de cambio de modelo de desarrollo, pero yo en eso quiero ser muy claro. Sin energía no hay economía. Ahorita estamos por la energía. La gente que nos está viendo nos ve gracias a la electricidad, que llega a sus casas, ¿no es cierto? Yo he venido aquí en un avión que me ha traído con energía. Entonces, la energía mueve al mundo de hoy en todo, ¿no? Mi celular lo cargo con energía. Si no hay energía no puedo ni cargar el celular. Entonces, es un tema fundamental, ¿no? Es un tema fundamental, creo yo, que debería estar en el centro del debate político y económico, principalmente en esta coyuntura. ¿En qué momento nos perdimos en esta producción, desarrollo de los campos gasíferos? Porque había una proyección interesante de Bolivia, ¿cierto?, que podría ser el núcleo energético. A inicios del siglo XXI, la gente que nos mira recordará, los que tienen un poquito más de canas como yo, quizás con más fuerza, el 2000, 2001 se hablaba de exportar gas natural a México, a Estados Unidos a través de un puerto chileno. Lamentablemente ahí mezclamos geopolítica con política energética y el tema de Chile salió. Bueno, al final nos hemos quedado sin el mercado y sin el mar, ¿no? Hemos perdido las dos cosas. Pero yo creo que el problema en Bolivia empezó ahí. Empezó el 2002, el 2003, con esta llamada guerra del gas, movimientos sociales que pedían cada vez más renta, una mayor tajada del pastel, sin pensar en que siga habiendo pastel en el largo plazo. Entonces hemos diseñado una política que es rentista, está orientada a agarrar una tajada más grande, pero no a cuidar el pastel. Entonces ese pastel, en los 25 años que han pasado, se ha ido haciendo más chiquito hasta convertirse en un cupcake, ¿no? Una cosita así, chiquitita. Entonces, claro, tienes una tajada grande, te quedas con el 92%, en promedio se queda el Estado ahorita de la renta, pero en una renta ya muy chiquita, ¿no? que está cayendo. Y ustedes como tarijeños lo están viviendo, son el principal departamento productor. En el caso de Tarija, de cada $100 que recibe la gobernación o la región del Chaco, de cada $100, 81 vienen de renta petrolera. Entonces, la situación financiera para el departamento obviamente es crítica en una situación como la que estamos ahora, porque la apuesta de esta política ha sido renta y no cuidar la torta en el largo plazo, y además esa renta usarla muy bien, ¿no? O sea, en el boom económico, Tarija ha recibido más de $3.000 millones entre el 2004 y el 2014, y la pregunta que yo sé que se hacen muchos tarijeños, porque lo he escuchado, me lo han dicho, es ¿en qué se ha gastado esa plata? Claro. ¿No? Pero también, ¿en qué ha gastado YPFB? Porque YPFB se le ha inyectado cantidades importantes de recursos, ¿no? En este periodo, YPFB Never ha recibido, solamente por la actividad de exploración y explotación, por la actividad de explotación de hidrocarburos particularmente, más de $7.000 millones. Esto es 7 veces el crédito que le ha dado el Banco Central para construir la planta de amoníaco urea. ¿Qué ha hecho con eso? Se suponía que eso debería haber servido para que YPFB sea una empresa estatal fuerte y tenga recursos para explorar y explotar. Pero YPFB lamentablemente se ha convertido en una fábrica de empleo en lugar de gas. ¿No? Su planilla se ha multiplicado por 10 en estos años, en lugar de más bien descubrir nuevos yacimientos, que es lo que está demandada hacer. Claro, porque en el tiempo de inflación del 52, YPFB se ha convertido en la empresa sustento del país en su momento, ¿cierto? Sí. Y ahora no se entiende porque, y eso es lo que se preguntan creo los bolivianos, YPFB ha rendido cuentas en algún momento, Raúl, hay datos que haya dicho, hemos recibido 100 bolivianos y se han gastado de esta manera o no.
Bueno, hace una rendición dos rendiciones de cuentas cada año YPFB como todo el sector público, Ajá. pero claro, muestra lo que quiere mostrar, no cumple, incumple en realidad sistemáticamente la ley 3740, que en su artículo 6 le obliga a publicar varias categorías de información en su página web semestralmente. Tú entras a la página web de YPFB ahorita y no encuentras la producción ni siquiera de hace 10 años, es una vergüenza, la verdad, porque además se incumple una ley, hay una ley que manda eso, o sea, no es un invento mío o de cualquier persona, sino que hay una ley, la 3740, que es de agosto del 2007, que le manda a publicar semestralmente cierta información y YPFB lo incumple sin ningún tipo de consecuencia. Creo yo que hay una diferencia sustancial. Bolivia ha tenido otras crisis económicas. Si pensamos en la crisis del 84, por ejemplo, cuando vino el 21060, Bolivia tenía una crisis económica, pero no una crisis energética y económica. En cambio, hoy en día tenemos ese mix de las dos crisis, energética y económica, que pintan un panorama bastante complejo, bastante desafiante. Yo creo que hay un elemento también clave que quiero traer a colación, es el tema de la institucionalidad. Si no hay institucionalidad, la cosa no funciona. En YPFB, mira, desde el 2006 hasta ahora ha tenido 14 presidentes ejecutivos interinos, ¿no? En algunos casos, O sea, 3 no meses. se ha institucionalizado en ningún momento. Se ha desinstitucionalizado en Ajá. realidad. Tienes gestiones de presidentes ejecutivos que han durado 6 meses, por ejemplo. ¿Qué gestión puedes hacer en 6 meses? Claro. Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, y como te digo, o sea, la planilla se ha multiplicado por 10. Tienes una YPFB que tiene una vicepresidencia en Villamontes, tiene otra vicepresidencia en Santa Cruz, una oficina central en La Paz, una gerencia, está desmembrada, es muy difícil gestionarla. Entonces, son temas que hay que considerarlos en una nueva política energética. Claro, Raúl, y aprovechando también ya esto, lo que significa esta exposición de esto que es hidrocarburos, hace pensar también en lo que decía Never, ¿no? Qué importante es la rendición de cuentas, sí, y más aún cuando se hace énfasis en los exuberantes montos de dinero que se maneja, que claro, se maneja, ¿no? Ahora, sin embargo, también dentro de ese escándalo que han salido en los hidrocarburos está el hecho de las comisiones también, ¿no? Cómo realmente se manejan comisiones y se genera bastante dinero por ese lado. Ahora, cuando uno analiza esta situación, es importante llevar a Jubileo, a sus representantes, no solamente a dar estas conferencias, estas charlas, pero sino también ahora, en un momento electoral, ser parte de un debate. Sí, justamente estamos esperando que termine la inscripción de candidatos que sean además aprobados por el órgano electoral, para de ahí en adelante establecer un cronograma. Claro, para saber quiénes sí, quiénes entran, quiénes no. Exactamente. No nos va a dar sorpresa como Jaime Dunga en los últimos minutos. Mire, no está. Y además conocer sus planes, porque ese es el otro tema también, Níbal. Al final, claro, hay gente que me dice, ¿y por qué hemos llegado a esta crisis? ¿Quién nos ha llevado a esta crisis? ¿Quiénes han votado? La gente busca un culpable. Así es. Pero a veces y estamos es acostumbrados en Bolivia. Enfocar el culpable o más bien enfocarse en la solución. Yo creo que ambas cosas. Yo creo que por una parte tienes que asumir, yo creo que más que culpables somos responsables, porque ¿quién vota? ¿Quién elige a las personas? ¿No es cierto? ¿Y qué candidatos hay? ¿Quiénes se animan a entrar en carrera? ¿Quiénes votan por las autoridades que finalmente son elegidas? Creo que el ciudadano tiene que también asumir cierta responsabilidad. Es un proceso de reflexión, creo yo, en las elecciones, de entender por quién estás votando, pero no votas por la persona, deberías votar por un plan, ¿no? Y parte de nuestra iniciativa como Jubileo y con Unitas en esta plataforma es que la población esté informada, que conozcan los planes, qué propone cada candidato sobre estos problemas estructurales. Porque claro, hoy en día es muy tentador, si tú quieres, hablar mucho de temas ambientales, de la paz mundial, si tú quieres. Ya ves, ironizo un poco con eso, ¿no? Y todos queremos la paz mundial. Pero lo cierto es que estamos en un corto plazo muy complejo en el país y un mediano plazo muy complejo en el país, que nos obliga a revisar, a analizar y a buscar soluciones, como tú dices, sobre temas estructurales que nos han llevado a esta situación, el rentismo, el estatismo. Estamos hoy en día pagando la factura de eso. Claro. ¿No? No se puede pensar en paz mundial cuando tenemos guerra interna. Así es, totalmente. Muy bien, Raúl, la invitación nuevamente para que la gente pueda asistir. Hay cupos limitados, ¿cómo está? Tú decías que es abierto. ¿Desde qué hora pueden ya estar en el hotel? Sí, Never, bueno, invitar a la gente que nos mira, que esté interesada en conversar sobre la situación del sector energético en Bolivia, invitarles mañana a un evento público abierto, es en el Hotel Grani a las 6:30 de la tarde, el día de mañana, miércoles 21 de mayo, acá en Tarija.
La invitación es abierta, el evento es público, claro, todo va a depender de cuántos puedan entrar en el salón si es que va mucha gente, pero están cordialmente invitados a conversar sobre este tema. Muy bien. La entrada es gratuita, por cierto. Sí. Gracias, Raúl, por la visita. Gracias por traernos esta información de que seguramente va a ser el centro de debate y análisis en esta ronda de debates que van a hacer con los partidos políticos y con los candidatos. Muchas gracias, Never. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Never. Un gusto conversar con ustedes. Muy bien. Vámonos a esa pausa, porque al retornar tenemos más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.